to our feet. Sing this out with us. Here we go. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. Hey. There's nothing to fear now, for I am safe with you. Come on, we sing. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, oh, you see the empty tomb. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. Oh, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Come on. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So
your grace never ends. Troubles may come, this my song even when, but I'm standing tall on your promises. Yeah. And over and over, time and again, but my God is faithful, beginning to end. And I might be shaken, but I'll lift my head, and I choose to praise with all that I am. Come on, let's praise Him tonight. Say, and I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. The troubles may come, this my song even when, but I'm standing tall on your promises. We declare this in confidence today. Come on. Whatever may come, whatever may pass, I will stand on this rock. You're my confidence. Whatever may come, whatever the cost, I'm standing tall on your promises. Whatever may come, whatever may pass, I will stand on this rock. You're my confidence. Whatever may come, whatever the cost, I am standing tall on your promises. Standing tall on your promises. Yeah. I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song even when, but I'm standing tall on your promises. I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song till the end. I'm standing tall on your promises. I'm standing tall on your promises. Promises, yeah. Standing tall on your promises. And I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful.
You're so good. It runs after us. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. You have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Help me see the world through the eyes of a child with wonder inside. Help me see the world. Help me see the world through the eyes of my brother, through the wounds of another. Help me see the world. And give me perspective. And God, help me see that there are no borders between you and me. Yeah. And give me perspective. Open my eyes and tear down the walls that I've built in my mind. Yeah. So tear 'em down. Help me see the world. With this water there is peace. With this pain there is healing. Will you help me see? Help me see the world. With the strength of a mother, with the love of a father. Will you help me see? Oh, so give me perspective. God, help me see that there are no borders between you and me. Yeah. And give me perspective. Open my eyes and tear down the walls that I've built in my mind. Won't you tear them down now? Open up my eyes that
Joy is not just found on mountains, and peace is not just found in stillness. The worth is found in more than status. Open up my eyes, yeah. The broken lives don't lose their purpose. Hope is more than just a concept. Yes, it is. Follow does not mean be perfect. No. Follow does not mean be perfect. Open up my eyes, yeah, to see the way you see this life. Yeah. Open up my eyes to see the way you see this life. Yeah. So give me perspective, and God help me see that there are no borders between you and me. Yeah. And give me perspective, open my eyes, tear down the walls that I've built in my mind. So tear 'em down now. Help me see the world through the eyes of our brothers, through the wounds of another. Help me see the world. Holy Father, we ask, Padre as we enter Santo, this- te pedimos, mientras entramos a este año nuevo, que nos des ojos para ver el mundo como tú lo ves. Las personas que nosotros vemos como enemigos o como hermanos son tus hijos. Ayúdanos a verlos de esa forma. El problema es que muchas veces nosotros vemos las cosas que nos abruman, pero son menores comparadas a ti. Cuando vemos en el espejo, solamente vemos el pasado y tú ves nuestro futuro. Ayúdanos ver como tú ves. Danos la perspectiva del 2020, del 2022. En tu nombre oramos. Amén. Bienvenidos todos al 2022. ¿Alguien más está contento de cerrar este 2021? Fue un año muy malo. 2022. Ahora, no soy profeta, pero voy a predecir algo. El 2022 va a ser un año genial para las buenas noticias. Sí, ustedes están aplaudiendo, pero ¿cómo pudiera yo saber eso? Algunos de ustedes están pensando, no sabes eso. Y sí lo sé. No puedes saber qué va a suceder. No saber qué va a suceder en las elecciones o qué va a pasar con el COVID o con la bolsa de valores. Y es cierto, pero yo lo sé. Yo sé que en el 2022 va a ser un año de buenas noticias y te voy a decir por qué. Pero primero tengo que llevarte primero en un viaje a través del tiempo al año 49 después de Cristo. Aquí te voy a explicar todo. En el año 49 después de Cristo, los griegos estaban tan interesados como nosotros en las buenas noticias. Los romanos, los judíos, todos les interesaban las buenas noticias y tenían esta palabra especial que es euangelion. Y cuando tú tomas una palabra griega y lo pones al español, la U se convierte en V o en V y es evangelismo. Eso significa, el evangelismo significa buenas noticias y esta palabra griega está compuesta de dos palabras más pequeñas que es eu, que es bueno, como euforia, es un buen sentimiento, y angelion, o ves la palabra ángel ahí,
Y todo lo que es esa palabra es mensaje o mensajero. Es un buen mensajero o un buen mensaje. Y eso es todo lo que significa esta palabra. Y yo sé que el 2022 va a ser un año de buenas nuevas, de buenas noticias. Por lo que yo sé acerca de este mundo antiguo. Antes les pagaban a los mensajeros para ir de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, para compartir las buenas noticias. No el mensaje cristiano, pero de hecho era un mensaje político y había dos personas de las cuales se trataba este mensaje. Una de ellas sería de un general. Un general mandaba mensajeros a soldados. Decían, buenas noticias, hay buenas noticias, hemos ganado la guerra. Y llamaban a estos mensajeros que cuando venía un soldado con buenas noticias de un general, tenía ahí una lanza y le ponían flores en la lanza, le ponían una corona y sacrificaban a un animal en honor a este mensajero. Y así de importantes son los mensajeros. Y por eso en tu bolsillo lo vamos a visitar más adelante. Y las buenas noticias solamente son buenas noticias si tú estás del lado correcto de la batalla. Si tú estás del otro lado de la batalla, pues entonces, qué mal por ti. Ahora, yo he notado que en nuestro mundo, si las buenas noticias son privadas, son solamente buenas noticias. Hey, tuviste un bebé, qué bueno por ti. No es tan bueno por mí, pero es bueno por ti. Si te dieron un aumento en el trabajo, es bueno por ti, pero no tanto bueno por mí. Pero cuando las noticias son públicas, casi siempre hay ganadores y perdedores. ¿Has notado esto, especialmente en las últimas elecciones? Muchas personas estuvieron contentas, muchas estuvieron muy enojadas, pero siempre estuvieron divididos. Y sucede también en los deportes. Si tú eres fan de los Cardenales, fue muy buenas noticias cuando jugamos con los 49ers. Fue buenas noticias cuando jugamos, bueno, esto le hizo a Ashley muy contento, pero cuando jugamos con los Seahawks. No hubo buenas noticias cuando jugamos con los Packers o los Lions. En serio. Y tuvimos este regalo de Navidad tan horrible. Y es buenas noticias para un lado, malas noticias para el otro lado. Cuando hay algo público, no es siempre buenas noticias para todos. Para un lado es buenas noticias, pero malas noticias para el otro lado. Cuando se trata de un general, eran buenas noticias de esa parte del mundo. Recuerda, este es el año 49 después de Cristo. Y las otras noticias se trataban del emperador. El emperador se casó. Buenas noticias. Ahora ya pueden tener bebés y puede seguir la dinastía. A lo mejor no es buenas noticias para ti, pero es buenas noticias para él. Buenas noticias. El emperador está celebrando un cumpleaños. Tenemos otro año para el emperador. Si es un déspota, pues qué mala onda. Es malas noticias, pero es buenas noticias para él. Y de hecho nosotros encontramos una de estas inscripciones. No solamente las anunciaban, sino las grababan en piedras alrededor de las carreteras. Y quiero mostrarte una de las piedras que se encontró en Turquía. Esto es del año 9 antes de Cristo. Y se trata del emperador César Augusto. Era su cumpleaños. Y eso es lo que dice parte de esa inscripción. Dice, la providencia que ha ordenado toda nuestra vida, ha ordenado a la consumación más perfecta para la vida humana, dándole a César Augusto. En otras palabras, él es como el ser humano perfecto. Pero no lo era. Enviándole lo que él es. Espérate, esto es blasfemia. Un salvador para nosotros y aquellos que vendrán después de nosotros. Ahora, es ridículo cuando hablamos acerca de un emperador antiguo y decir, él era el salvador del mundo. No, no lo era. De hecho, destruyó mucho del mundo. Es igual de ridículo cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en los grupos políticos. Nos van a salvar. ¿En serio? ¿Quién? ¿Quién lo ha hecho desde Julio César? ¿Quién ha salvado políticamente al mundo? Y quiero decirte claramente cuando iniciamos este año nuevo, si tu esperanza en el 2022 es buenas noticias de la política o de la agenda social o de tu doctor, quizá va a ser un año largo para ti. Pero si tus buenas noticias vienen de el Salvador, no alguien más que supuestamente es un Salvador, quizá tengas un muy buen año. Esta inscripción nos ha mostrado cómo la palabra evangelium o buenas palabras, buenas noticias era utilizado.
Lo que yo quiero mostrarte es la primera vez que un cristiano utilizó esta palabra hablando de Jesús. Porque anteriormente no era una palabra religiosa, era política. La primera vez que sucedió fue un joven llamado Marcos. No yo, no estoy tan viejo. El joven Juan Marcos, en el año 49 después de Cristo, más o menos, escribió un libro y fue el primer evangelio o la primera biografía escrita acerca de Jesucristo. ¿Y sabes dónde lo escribió? En Roma. ¿Y sabes quién era el César en ese momento? Un hombre llamado Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Suena bien, ¿no? Era un emperador. Y aquí, donde estaba este emperador, Juan Marcos escribe un libro acerca de nuestro Salvador, Jesucristo. Y quiere mostrarte el enunciado con el que abre Marcos. Y recuerda, esto es debajo de la nariz de Augusto, de César Augusto. En esta ciudad donde él era emperador, escribe este libro. El primer enunciado dice: comienzo de las buenas noticias de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, déjame recordarte esta palabra Mesías, también Cristo. Algunas de sus versiones de la Biblia dirá Cristo. No, es el apellido de Jesús. Es su título político. Para un judío, Mesías significa rey, Jesús el rey. Y todos los judíos decían que sí, entiendo. Y todos los romanos entendieron esto, Hijo de Dios. Ese era el título para el emperador Tiberio, Claudio, César Augusto Germánico. Ahora, lo que Marcos está haciendo en Roma, justo ahí donde está el emperador, está diciendo: ya sé que ustedes tienen su emperador, está bien, pero nosotros tenemos un rey de reyes y un señor de señores. Y tira el micrófono. Boom. Y aquí está algo muy interesante también. Cuando los romanos usan esta palabra evangelio, muchas veces lo usan en plural. Aun si era solo una batalla, dirían las buenas noticias. Y si era solamente el cumpleaños del emperador, decían buenas noticias, porque sabían que siempre había otra batalla, siempre habrá otro emperador. Los cristianos nunca usaban esta palabra en plural, porque solamente hay una buena noticia para terminar con todas las buenas noticias. Allí, enfrente de Tiberio, estaban debajo de sus narices, básicamente insultándolo. Y esto es como yo sé que en el 2022 va a ser un año de buenas noticias. Y en realidad no te lo explica, pero sí me ayuda para poder explicártelo. Y lo que quiero mostrarte es no solamente cómo abre el libro, pero cómo Jesús mismo utilizó este término. Versículo 15 dice: ha llegado el tiempo, anunciaba Jesús. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean las buenas noticias. Lo que sabemos es que las buenas noticias eran políticas. Eso es lo primero que sabemos. Lo segundo que sabemos es que las buenas noticias es Jesús. No solamente es el mensaje de Jesús una buena noticia, Jesús mismo es una buena noticia. Y nadie lo puso más claro que el apóstol Pablo. Hay 100 diferentes maneras que Jesús es buenas noticias, y si yo te dijera todas las buenas noticias acerca de Jesús, me tomaría décadas finalizar esa lista. Pero Pablo lo puso en un enunciado compacto. Este es el mensaje, el evangelio de Jesucristo. ¿Están listos? Segunda de Timoteo 2:8. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de el rey David. Recuerda, Cristo no es el apellido, es un título. Jesús es rey, descendiente del rey David, levantado de entre los muertos. Esta es la buena noticia que yo comparto. Y ese es el evangelio que nosotros compartimos. Es sencillamente esto: Jesús murió por tus pecados y fue levantado entre los muertos. ¿Por qué es buena noticia? Yo sé que para algunos de ustedes quizás estás viendo en línea o estás aquí visitando con un amigo y quizá piensas, todo esto es cosa religiosa. La idea de que alguien se levante entre los muertos podría hacerte como algo ridículo. Y ojalá en el futuro yo pudiera tomar el tiempo de yo explicarles cómo puedo yo creer intelectualmente que en la historia de Jesús hay
una evidencia impecable de que Él resucitó entre los muertos. Pero déjame decírtelo, si esto es verdad, y yo estoy convencido de que es, si es cierto que Él resucitó entre los muertos, ¿quién más ha resucitado a los muertos? Hay mitos y hay historias, pero en realidad en la historia es la única persona que resucitó entre los muertos. Yo sé algo de mí y que lo sé que es cierto de ti también. Todos lidiamos con la muerte. Solo este año el esposo de mi mamá falleció y tuve que lidiar con eso con mi mamá. En las últimas semanas, la esposa de mi papá se cayó. Ella tiene 86 años y tuvo que ir al hospital como por casi 2 semanas y estuvo incoherente la mayoría de ese tiempo. Pensamos que le íbamos a perder también. Y hace algunos meses, mi sobrina, en la edad de 40, tenía 2 hijos de la edad de high school y murió del COVID. Todos lidiamos con la muerte y no creo que mi familia sea la única, tú tienes tus historias también. Pero ¿qué tal si alguien pudiera resucitar de entre los muertos? El enemigo más grande de la humanidad ha sido derrotado. Esa es la buena noticia. Y la promesa es que Jesús resucitó de entre los muertos, pero al final de los tiempos, si tú pusiste tu fe en Él, Él pone su espíritu en ti. Y cuando Él venga de nuevo, tú te encontrarás con Él en los cielos y serás resucitado en un cuerpo nuevo, en un cuerpo eterno, en un lugar eterno. Esas son las buenas noticias, ¿de acuerdo? Pero la otra parte de esto es que no solamente que Jesús resucitó entre los muertos, es que Jesús murió por nuestros pecados. Y de nuevo, es una palabra religiosa y yo sé que si tú eres nuevo en la iglesia, quizá piensas que en la iglesia te quieren manipular, hacerte sentirte culpable, pero eso es lo que yo sé. La forma en que Dios te creó, en tu cuerpo, alma y espíritu, Él no te dio la capacidad de lidiar con la vergüenza. Y yo sé que yo lidio con ello, con la culpabilidad y la vergüenza. ¿Cómo podemos superar esto? ¿Cómo podemos superar lo que vemos en el espejo? Que sabemos que hemos causado daño a otras personas, o quizá no usas palabras religiosas como arrepentirse o pecado, o quizá dices, estoy quebrantado, ando mal. Quizá esas son las palabras que usas, pero es una experiencia muy común sentir que hemos lastimado a otras personas, hemos dejado abajo a muchas personas. ¿Cómo lidiamos con esto? Las buenas palabras, la buena noticia es que no tienes que lidiar con ello porque Jesús ya lo hizo. Jesús murió en una cruz por tus pecados para que tú pudieras ser perdonado por tus pecados. Si alguno dice, mi pecado es muy grande, no es más grande que la cruz de Cristo. Mi depravidad es muy, muy profunda. Si tú eres malo profundamente, el amor de Dios es mucho más grande. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios si tú pones tu fe en Jesucristo. Esa es la promesa de las buenas noticias de Jesús y es una promesa para todos nosotros. Así que estoy viendo los sermones de Jesús y el primer sermón de Jesús, Él habló acerca de este problema, de las buenas noticias. Y especialmente hablando acerca del pecado. Y muchas personas piensan que las buenas noticias es solamente buenas noticias para los buenos. Pero Jesús no dijo eso, dijo que las buenas noticias es para todos, no solamente para los buenos. Yo quiero leer este pasaje. Él entra a la sinagoga de su pueblo y muchas personas ya lo conocían, entonces lo reconocen, lo ven y dicen, hey, miren, es Jesús. Él regresa a casa y la gente le dice, danos un sermón aquí en la sinagoga. Y Jesús les dice, claro que sí. Y él abre las escrituras a un libro específico, el profeta Isaías, y encuentra este lugar en el capítulo 61 y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Ahora piensa de esto. Uno de los niños que viste crecer en tu pueblo está citando una profecía acerca del mismo. Dice, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertar a los prisioneros. ¿Alguien se siente pobre ahora mismo? Quizá económicamente, quizá espiritualmente te sientes pobre. La buena noticia es para ti.
¿Alguien aquí quebrantado de corazón? Hay buena noticia. La buena noticia es para ti. ¿Alguien se siente atrapado, cautivo a una adicción o a una situación? Hay buenas noticias. Las buenas noticias son para ti. ¿Alguien se siente como que tienes que ser liberado de alguna prisión? La buena noticia es para ti. Es buena noticia, ¿no? De hecho, no. Sí, digo, son buenas noticias para ti, pero recuerda que si las buenas noticias son públicas, son buenas noticias para alguien, pero para otros no tanto. Entonces, ¿a quién no le gustaría estas buenas noticias? Las buenas noticias de Jesús no eran buenas noticias para Jesús. Aún en este sermón inicial, las personas escucharon esto y se enfurecieron. ¿Quién estaría enojado acerca de buenas noticias para los pobres, para los quebrantados de corazón, los cautivos, los prisioneros? Los religiosos. Porque lo que estaba sugiriendo Jesús es que las buenas noticias era para los que estaban afuera, no solamente para los que estaban adentro. Es lo que tenemos que hacer, ir hacia afuera, no ir hacia adentro. Y eso es lo que caracteriza a un verdadero seguidor de Dios. Y estas personas se enojaron de que Jesús sugirió que aquellas personas del otro lado tenían acceso a Dios igual que ellos. Y literalmente agarraron a Jesús y lo empezaron a empujar a un precipicio en Nazaret. Y no sé cómo sucedió, pero estaban a punto de empujarlo y Jesús, no sé qué fue lo que hizo, si lo cegó, pero se pudo zafar y no murió ese día. Pero sí murió otro día, cuando Él abrió sus brazos en la cruz y voluntariamente dio su vida por nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero eso tampoco contesta la pregunta que, ¿cómo es que yo sé que el 2022 va a ser buenas noticias para ti? Lo que he dicho hasta ahora es que las buenas noticias eran algo de política, que las buenas noticias es Jesús. Y aquí es como yo sé que el 2022 va a ser un buen año de noticias, porque tú vas a hacer buenas noticias públicamente. ¿Ves? La mayoría de las personas cuando piensan acerca de las buenas noticias, piensan acerca de sí mismos. ¿Cuál es la buena noticia para mí? Yo me gané la lotería, a mí me dieron un ascenso, yo tuve una cita con una señorita. Pero para los cristianos no es lo que tú intentas escuchar. Las buenas noticias es lo que tú intentas compartir. Y lo que yo sé que es cierto acerca de esta iglesia, en todos nuestros campus, en toda la ciudad, aún tú que nos ves en línea, lo que yo sé que es cierto acerca de ti es que tú eres alguien que le gusta compartir las buenas noticias de Jesucristo. Igual como el libro de Isaías predijo que Jesús iba a recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios también está sobre ti. Y ese mismo libro predice un versículo acerca de ti. ¿Quieres ver lo que dice? Dice Isaías 52. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias. Y así como honraban a los mensajeros en el Imperio Romano, poniéndole una flor en su espada, poniéndoles una corona y haciendo un sacrificio. Los ángeles en el cielo están listos para recompensarte. Tu Dios en el cielo, tu Padre en el cielo y Jesucristo en el cielo están listos para recompensarte si tú vas y compartes las buenas noticias. Pablo nos lo explica en un párrafo muy majestuoso. En la misma ciudad en la que Marcos escribe su evangelio, el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, y quiero leerte del capítulo 10. Esto es hermoso y esto se trata acerca de ti. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Iglesia, quiero decirte, este es uno de los fines de semana que en realidad lo hacemos muy frecuentemente, pero es un fin de semana de bautizos. En todos los campus tenemos nuestro bautisterio abierto y sí, tiene calentón y está
disponible para cualquier persona que quiera confesar al Señor Jesús como su Señor de señores y Rey de reyes, no como un emperador terrenal, pero más que eso. Si tú crees que Jesús murió por tus pecados y que cuando tú pones tu fe en Él te va a perdonar por tus pecados, si tú crees esto y que Él resucitó entre los muertos y que cuando Él vuelva a venir te va a resucitar a ti entre los muertos, entonces te invitamos a proclamar eso, no dando un sermón aquí en el escenario, pero dando un sermón en el bautisterio. Pablo describe el proceso del bautismo. Cuando tú pones tu fe en Jesús, tú mueres a ti mismo y eres sumergido debajo del agua, igual como Jesús fue enterrado, como tú te estás dando como sacrificio a Él, como Él se dio como sacrificio a ti, pero cuando sales del agua, tú eres resucitado a una nueva vida, al igual que Jesús resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra promesa. Y eso es el Evangelio resumido. Pablo continúa, versículo 11 dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya sea si eres rico o pobre, si eres esclavo, si eres libre, izquierda, derecha, alto, pequeño, joven, viejo, es para todos. Y por eso aquí en CCV seguimos diciendo, somos para el valle, somos para el valle. Como compartió Ashley en el mensaje de la Navidad, Jesús es para todos. Y muchas veces nos enredamos en nuestras relaciones y lo entiendo, la verdad, estás batallando con tus amigos o con tus compañeros de negocio o algunas otras relaciones personales. Por esto, la primera serie de este año va a ser la ecuación de la relación. Ven aquí, la próxima semana vas a escuchar una serie de mensajes de cómo construir relaciones y el punto de inicio es poder tener tu relación vertical con Dios bien para tener la fuerza de poder tener relaciones horizontales correctamente. Ahora, lo siguiente dice, ahora bien, ¿cómo invocará a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así que está escrito, y aquí está la profecía. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas noticias. Nuestro llamado para ti en el 2022 es simplemente ser un mensajero de las mejores noticias que la humanidad ha escuchado. Y sé que puede ser algo intimidante escuchar a Pablo decir, tienes que compartir, pero recuerda, el compartir no se trata de pararte aquí en una tarima y dar una charla de 30 minutos. Es más de cómo caminas, no de cómo compartes. Es simplemente buenas noticias y ya lo haces. Cuando tienes un carro nuevo, cuando tuviste a un bebé, compartes las buenas noticias con las personas. Es algo natural cuando tienes una vida feliz. Y quiero mostrarte un par de maneras específicas de cómo se ve las buenas noticias en nuestro contexto de iglesia. Hace como un mes y medio todos nuestros grupos se juntaron un día de noviembre. ¿Se recuerdan? Hicimos algunos proyectos de servicio alrededor de la ciudad. Mi grupo en particular, nosotros dimos algunos pañales a un banco de pañales para que ninguna mujer se tuviera que preocupar de que no tuviera pañales. Algunas personas de nuestro grupo, uno de ellos era una policía jubilado y siempre nos decía, sabes que siempre hay indigentes con los cuales los policías se encuentran. Hay que hacer unas bolsitas para darles a ellos, a los policías que le puedan dar los indigentes. Otros grupos trabajaron con mujeres que habían sufrido de trata de blancas. Y ve esto, hubo 295 servicios de proyecto de servicios, alrededor de todo el valle, para que nuestra ciudad sepa que somos para el valle. De eso se trata. Hace un año estábamos viendo la crisis de salud mental y dijimos, tenemos que hacer algo, ¿qué podemos hacer? En una de nuestras juntas con el equipo, alguien dijo, ¿qué tal si
tomáramos una ofrenda para ayudar a las personas, para pagar consejería que no podrían obtener de otra manera. Y de hecho se convirtió en una campaña en la que ustedes, no yo, no Ashley, pero ustedes dieron $2 millones para esta causa. Y esto ha sucedido desde entonces y lo hemos compartido antes, pero más de 5,300 personas mandaron ese mensaje de texto help al 72020 y recibieron ayuda, les dieron una llamada. Y de esos que llamaron, la mitad de ellos quisieron ser conectados a un consejero cristiano profesional. 2,500 personas recibieron consejería y CCV ayudó a pagarles. Y de hecho, a través del año pasado, cada mes 1,600 sesiones de consejería fueron pagadas por ustedes. Es extraordinario lo que puede hacer una iglesia cuando nos ponemos tras las buenas noticias. Pero déjame ser claro, la consejería no es buena noticia. Pañales no son buena noticia. Unas bolsas para los indigentes no es buenas noticias. Esto proviene de las buenas noticias, pero queremos ayudar. Pero la buena noticia es que Jesucristo murió por tus pecados y fue resucitado entre los muertos para que tú pudieras tener una esperanza y una ayuda eterna. Y esa es la buena noticia. Nuestro reto para el 2022 es que tú seas la buena noticia para nuestra ciudad. Y quiero ser muy específico acerca de cómo se ve eso. Como iglesia, si tú eres uno de nuestros partícipes en CCV. Ahora, si tú nos estás visitando, no queremos nada de ti, no queremos un peso, no queremos un minuto de ti, queremos poder servirte, no queremos nada de ti. Pero si tú eres partícipe de CCV, si tú dices, CCV es mi iglesia, es mi casa, o aún si tú estás viendo en línea, si no puedes venir en persona, si tú dices, si CCV es mi iglesia, me pongo la camiseta, esta es nuestra expectativa para ti. Solamente para ser claros, nuestra expectativa no es que queremos algo de ti, queremos algo para ti. Lo que nosotros sabemos es que para tener la vida más productiva espiritualmente y poder ayudar a cambiar la vida de los demás, tienes que darle a Dios 3 horas y 5 minutos cada semana. 3 horas y 5 minutos. Este es el reto, 3 horas y 5 minutos cada semana. La hora número 1, solo ven a una de nuestras reuniones a adorar. No una vez al mes, no 2 veces al mes, cada semana. Ven a esta celebración para que puedas ser inspirado con el cuerpo de creyentes en tu campus y hacer cosas dinámicas como una comunidad para Dios. Esa es la hora número 1. La hora número 2 es que sirvas, ya sea antes del servicio en el que vas a estar adorando o después. Y literalmente hay algo para todos. Puedes ayudar a dirigir el tráfico, puedes ayudar a saludar a los nuevos o servir una taza de café o servir comida o con los niños en la tecnología, en el escenario. Hay muchas cosas. Puedes liderar un grupo en tu casa o en un restaurante. Puedes ayudar en cualquier cosa durante la semana. Hay algo para todos. 1 hora de servicio, 1 hora de grupo y 1 hora adorando. Nuestro grupo está diseñado para transformación. Y eso es lo mejor de todo. Hay 3 horas. ¿Qué tal de los 5 minutos? Los 5 minutos podría ser entre los sets en el gimnasio o quizá en el trabajo o tomándote una taza de café con alguien o mandarle mensajes de texto a un amigo. Pero en esos 5 minutos, cada semana, quiero retarte en el 2022, invitar a alguien por el cual tú sientes algo, alguien que a ti te importa. Invítalo a esta iglesia a adorar contigo o que vaya a un grupo contigo. O hay oportunidades que puedes invitar a alguien, no a todos, pero quizá pueden servir contigo y poder tener una idea de que ellos pueden servir en nuestros campus en una forma en que puede promover el evangelio de Jesucristo. Es muy sencillo. Tenemos la buena noticia para compartir. Mientras tú compartes durante esos 5 minutos, no solamente compartas una invitación de venir a la iglesia, comparte tu historia. Porque tu historia es la carta viviente que ellos van a leer y se van a enamorar con el que es Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Le entran? Padre Santo, hemos tenido tantas noticias difíciles este último año, pero ahora nosotros tenemos el control sobre la buena noticia. No tenemos que esperar buenas noticias. Ya tenemos buenas noticias. Inspíranos a cada uno de nosotros, cada persona sentada en cada campus o viendo en línea. Inspíranos a creer que podemos controlar la narrativa y podemos crear una realidad en nuestra ciudad que está tan desesperadamente en necesidad de buenas noticias, que la iglesia los inunde de esa noticia. Una iglesia que te ama y que está tan agradecida por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. A donde tú nos envíes, la respuesta es sí. Aquí estamos porque tú eres el Dios de sí. Padre Santo, empodéranos con tu Espíritu Santo para hacer a Jesús famoso. En su nombre oramos. Amén. Feliz Año Nuevo, CCB.